buenas tardes. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial de la bienvenida a esta quinta escuela FEDU UDLA, versión verano, año 2022. A continuación, vamos a dar inicio a la jornada de hoy, 11 de enero, que estará a cargo de una destacada fonoaudióloga que nos acompaña hoy por segunda vez. Hablo de la señora Rebeca Pinjam. Rebeca, muy buenas tardes, bienvenida. Ella es fonoaudióloga de la Universidad de Chile, es magíster en educación, docencia e investigación en educación superior de la Universidad de Chile y miembro fundadora de la Asociación de Profesionales por el Autismo en Chile, APACHI. Es por ello que hoy Rebeca nos acompañará en este taller de especialización de intervención en los trastornos del desarrollo del lenguaje. Esperamos que este taller sea un aporte para los docentes, especialmente para el profesorado vinculado a estudiantes con trastornos del desarrollo del lenguaje. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que está a disposición de todos los asistentes. Y también importante, ¿verdad?, que las vamos a ir abordando al final de los últimos 30 minutos de la ponencia de la expositora. Muchas gracias, Rebeca, por haber aceptado nuestra invitación. Y sin más preámbulo, entonces, dejamos con ustedes a esta excelente expositora con una vasta trayectoria en atención a la diversidad en el área del desarrollo del lenguaje. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Girda. Muchas gracias a todos y a todas. Voy a empezar a compartir la presentación para que comencemos con nuestra jornada. Ya, entonces lo primero, gracias por las palabras de Girda, por esas flores que me tira en relación a la expertise. Me siento súper orgullosa y muy bendecida de que de la universidad me hayan invitado, y quiero agradecer a la Facultad de Educación por haberme invitado a hacer este taller, ¿verdad?, que está orientado a que revisemos estrategias. Por eso que está planteado como un taller. Entonces la idea es que revisemos algunas estrategias para poder responder a las necesidades que se derivan del trastorno específico del lenguaje o del trastorno del desarrollo del lenguaje, como lo hemos ido reconceptualizando, ¿verdad? Entonces, lo primero, darles la bienvenida a todos y a todas por el interés y la felicitación, por el interés en capacitarse y conocer. Y como dijo Girda, vayan ustedes anotando las preguntas que tengan, ¿verdad?, las dudas que tengan, y al final podemos dejar un tiempo, los últimos 20, 30 minutos, para aclarar esas dudas y poner además también en juego la experiencia de ustedes. Porque lo interesante de este tipo de actividades es que podamos tener esta mirada multiprofesional, ¿verdad? Desde la fonoaudiología, ¿verdad? Y desde la educación diferencial, la educación especial, ¿verdad? O la psicopedagogía, o el ámbito pedagógico en general. Y desde ahí es que yo quiero enfocar la presentación de hoy, porque yo, como dijo Girda, yo soy fonoaudióloga de profesión, pero yo he trabajado en ámbitos educativos y me gusta mucho la educación, y siempre siento que cuando hay ese vínculo entre el fonoaudio, sobre todo si estamos hablando de trastorno del desarrollo del lenguaje, cuando hay ese vínculo entre el fonoaudiólogo o fonoaudióloga y el educador educadora diferencial, el esfuerzo se multiplica y los resultados se multiplican, ¿ya? Entonces, por eso que yo quiero compartir con ustedes, y por eso que me interesa también escuchar las experiencias de ustedes en relación a lo que vamos a conversar, ¿ya?, esta tarde, ¿ya? Entonces, lo primero es que no nos podemos olvidar
que el lenguaje tiene fundamentalmente, tiene muchas funciones, ¿ya? Pero en términos globales, el lenguaje tiene una función social, ¿verdad? Una función socializadora, es decir, que les permite a los niños, a los adolescentes y a los adultos, ¿verdad? Comunicarnos con otros y socializar, interactuar. Pero no podemos olvidar otra gran función del lenguaje, que es la función representativa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que el lenguaje nos permite a nosotros representarnos el mundo que nos rodea. Y eso es muy importante porque lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos y el conocimiento avanzado se da gracias al lenguaje. Por eso que nosotros decimos que el lenguaje es un instrumento del pensamiento, ¿ya? A través del lenguaje es que nosotros podemos entender el pensamiento de otros, podemos transmitir nuestro propio pensamiento y eso hace que el lenguaje sea la herramienta para la construcción del aprendizaje, ¿ya? Sin lenguaje, el aprendizaje se dificulta mucho. Por lo tanto, con dificultades en el área del lenguaje, el aprendizaje se va a ver dificultado también. ¿Ya? Eso nosotros no lo podemos olvidar. Los niños que tienen dificultades de lenguaje tienen sí o sí, en mayor o menor medida, dificultades para el aprendizaje. ¿Ya? Por lo tanto, desde ahí es que yo quiero abordar esto que vamos a conversar en esta tarde, ¿ya? Sobre de qué manera vamos nosotros a estimular, a abordar la enseñanza del lenguaje o el desarrollo del lenguaje con un objetivo de aprendizaje, ¿ya? Entonces aquí yo quiero presentarles algo con lo que hemos estado trabajando hace algún tiempo, que es una mirada, un enfoque que está justamente dirigido a este concepto de lenguaje como herramienta del aprendizaje, ¿ya? Que en inglés se llama Language for Learning, o sea, L for L, ¿ya? Y si lo traducimos al español es lenguaje para el aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este enfoque? Nos dice que el primer logro y el principal logro de los niños más pequeños, de los niños preescolares, ¿verdad? O en la etapa de educación inicial, es aprender a hablar, ¿verdad? Es desarrollar el lenguaje, ¿verdad? Por eso que se dice que la etapa básica, la etapa de desarrollo del lenguaje, donde se sientan las bases del desarrollo del lenguaje, justamente es la etapa antes de los 6 años. ¿Ya? Se supone que a los 6 años ya las bases del lenguaje están instaladas. Eso no significa que el lenguaje no se siga desarrollando. El lenguaje se sigue desarrollando durante toda la vida. Pero en la etapa escolar, ¿ya? El niño pasa de ese logro o de esa mirada de aprender a hablar para aprender, es decir, usar el lenguaje para aprender. Y eso es lo que este enfoque de el lenguaje para el aprendizaje nos dice a nosotros. Y para mí como fonoaudióloga, esto es súper importante conversarlo con ustedes, porque tenemos que tener eso en mente. Yo sé que ustedes como pedagogas seguramente lo tienen en mente, pero cuando estamos en equipos interdisciplinarios es necesario que nosotros nos despeguemos un poco de esta mirada tan clínica que hemos tenido en nuestro país en relación a los trastornos del desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Una mirada, claro, desde la fonoaudiología. Los fonoaudiólogos, no nos olvidemos, somos formados en facultades de salud, ¿verdad? Por lo tanto, hay una mirada
muy centrada en el lenguaje y en lo lingüístico, y por mucho tiempo olvidamos estos aspectos más cognitivos del lenguaje. Entonces, esta mirada del lenguaje para el aprendizaje nos ayuda a retomar esos elementos que son tan importantes. Entonces, cuando hablamos del lenguaje para aprender, estamos hablando de un lenguaje alfabetizado. Cuando nosotros nos enfrentamos al trabajo del lenguaje en la escuela, el trabajo del lenguaje para el aprendizaje, tenemos que pensar en este nuevo estilo o nuevo registro del lenguaje, el lenguaje alfabetizado. ¿Por qué? Porque el niño cuando ingresa a la etapa escolar, eh, donde se centra el desarrollo del lenguaje y donde se pone en juego el lenguaje, justamente es en el proceso de alfabetización, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que tenemos que pensar en estas formas de comunicación escritas. Uno no escribe igual como habla, ¿verdad? El lenguaje hablado tiene una estructura, ¿verdad? Tiene sonidos, y todo eso yo lo tengo que transformar en la escritura a este lenguaje alfabetizado, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos dominar una serie de habilidades, ¿ya? Que tienen que ver con la alfabetización y con el aprendizaje en términos generales. Por ejemplo, el dominio de habilidades narrativas. Lo vamos a revisar, las narraciones son muy importantes para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la narración es un puente, es una ligazón o un término medio entre el lenguaje y conversación familiar y contextualizado y el estilo más abstracto y descontextualizado del lenguaje de la escuela. Entonces, cuando nosotros abordamos el lenguaje en la escuela, tenemos que pensar que ese es un lenguaje más complejo, es un lenguaje más abstracto y que se tiene que centrar en los aprendizajes. ¿Ya? A eso nos referimos cuando estamos hablando de este registro alfabetizado del lenguaje. Entonces, este lenguaje alfabetizado es descontextualizado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un proceso de aprendizaje de algún contenido, ese contenido yo lo estoy aprendiendo a través del lenguaje. El contenido no lo tengo presente, no lo tengo concreto, ¿verdad? Por lo tanto, requiere de descontextualización, requiere de desplazarse desde el aquí y ahora a otros conocimientos previos, ¿verdad? Y a otras habilidades que me permitan a mí entender ese lenguaje. Este lenguaje alfabetizado, por supuesto, que es más abstracto, ¿verdad? Empiezan a aparecer palabras que primero, que no tienen siempre un significado concreto, ¿verdad? Como amor, amistad, envidia, ¿ya? Y además aparece este elemento que lo complejiza también, que es la polisemia, ¿ya? Que una palabra puede significar más de una cosa, ¿ya? Entonces también tenemos que pensar en ese elemento abstracto. Es un lenguaje menos familiar que el lenguaje con el que yo converso, con un amigo. Es un lenguaje que tiene una estructura formal diferente, ¿ya? Y cuando me refiero a estructura formal, estoy hablando de cómo se organizan las palabras, ¿verdad?, para formar los enunciados y las narraciones. Y por supuesto, todos lo sabemos, este lenguaje alfabetizado requiere de esta capacidad de inferir, de yo recurrir
a mis conocimientos previos para poder construir nuevos conocimientos, ¿ya? La capacidad de inferencia es muy, muy importante en lo que vamos a revisar en el día de hoy. Entonces, aquí es donde viene este elemento que es lo que a mí me gustaría poder lograr en este taller en el cual vamos a estar, que es que nosotros pensemos el desarrollo de las habilidades lingüísticas, primero con el sustrato cognitivo que tienen las habilidades lingüísticas, ¿verdad? No nos podemos olvidar que el lenguaje es una función cognitiva, ¿verdad? Una función cognitiva superior, pero que requiere además de otras funciones cognitivas: atención, memoria, percepción, ¿verdad? Organización de la información. Por lo tanto, el lenguaje no es solo lo que yo hablo, ¿ya? Eso es lo que a mí me parece importante que tengamos claro. El lenguaje no es solo lo que yo escucho del niño, el lenguaje es un elemento que está y que regula sus habilidades cognitivas. Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos habilidades lingüísticas, desde la escuela, por supuesto, siempre vamos a tener que pensar en los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Sobre todo en los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje van a acceder al currículum regular, ¿verdad? Los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje no tienen adecuación de objetivos, por lo tanto, ellos deben cumplir con los mismos objetivos de aprendizaje que los niños sin trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Que es diferente de los niños que tienen necesidades educativas especiales más permanentes, ¿verdad? Como podríamos pensar un niño con una condición del espectro autista, un niño con déficit cognitivo, ¿verdad? Donde sí podemos hacer adecuaciones de objetivos. En los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje no hacemos esas modificaciones, perdón, de objetivos, y la verdad es que cuando trabajamos el lenguaje y el aprendizaje desde esta perspectiva, no es necesario hacer esas modificaciones. Las modificaciones van a ser de otro tipo, de temporalidad, ¿verdad? Modificaciones en la evaluación, es decir, modificaciones no sustantivas. ¿Ya? Entonces, en el día de hoy, lo que yo quiero hacer es que vayamos revisando justamente este elemento, el de los objetivos de aprendizaje y las habilidades lingüísticas que se requieren para esos objetivos de aprendizaje. Porque eso es lo importante. Y aquí yo les pongo algunos ejemplos, ¿ya? Objetivo de aprendizaje de lectura, ¿ya? De primero básico: reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacio en el texto escrito. Ahí se necesita una base lingüística súper, súper potente. Por lo tanto, cuando yo trabajo ese elemento del lenguaje, yo no voy a estar pensando solo en lo lingüístico, yo tengo que estar pensando en este objetivo de aprendizaje. Porque, por ejemplo, en este caso, que lo que más vamos a necesitar es probablemente de la conciencia fonológica, de la conciencia semántica, para que el niño pueda reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacio en el texto escrito. Yo requiero que el niño lo primero que haga es que reconozca que hay algo que se llaman palabras, ¿verdad? Y que esas palabras tienen significado por sí mismas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que trabajar esa conciencia en función del objetivo de aprendizaje, ¿ya? Y ahí vamos progresando, ¿ya? En términos de objetivos, identificar los sonidos que componen las palabras, conciencia fonológica, reconociendo, separando y combinando. Y aquí la conciencia fonológica, que está tan de moda, vamos a hablar de la conciencia fonológica en el día de hoy, que está bien que esté de moda,
pero tampoco hay que sobredimensionarla. Y luego otro objetivo ya mucho más complejo, ¿verdad? Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares, extrayendo información explícita e implícita, respondiendo preguntas, es decir, habilidades lingüísticas y habilidades cognitivas. Ya vamos a revisar estos tres objetivos. Déjenme antes, ya. Vamos a ir revisando estos tres objetivos y vamos a ir desglosando cuáles son las habilidades lingüísticas que se requieren para cada uno de ellos. Pero yo aquí elegí objetivos relacionados con la lectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el área de comunicación y lenguaje es donde más claramente aparece esta relación entre habilidad lingüística y resultado de aprendizaje. Pero si uno se pone a leer los resultados de aprendizaje de otras áreas y de otras dimensiones, se da cuenta que en todas las áreas y dimensiones, para que los niños puedan lograr esos aprendizajes, se necesita del manejo del lenguaje. ¿Ya? Al final vamos a revisar algunos objetivos de aprendizaje que no son del área de comunicación y lenguaje para que podamos sacar esas conclusiones. Entonces, ya que estamos hablando de lectura, ¿ya? El primer gran desafío que tienen los niños, ¿verdad? La base desde donde se construye el aprendizaje posterior, ¿ya? Entonces, lo primero que yo quiero que nosotros analicemos es que el acto de leer y escribir, o en el acto de leer y escribir, se ponen en juego muchas cosas, ¿ya? No solo la conciencia fonológica. Y aquí yo creo que vamos a compartir todos, cuando estamos hablando de la lectoescritura, estamos hablando de la lectoescritura como un proceso de comprensión, ¿verdad? Leer es comprender. Leer no es solo codificar y decodificar, ¿ya? Leer es comprender. Entonces, desde esa mirada, ¿ya? Cuando nosotros abordamos la lectoescritura, tenemos que pensar que para poder leer y escribir de manera competente, se requiere, y a ver, ¿y qué es lo que es antes y qué es lo que es después? Si primero la activación semántica, si luego la comprensión sintáctica, si luego la conciencia fonológica, o es todo al revés, eso va a depender del modelo, ¿verdad? Y del enfoque, va a depender del enfoque con el cual se esté adquiriendo o trabajando la adquisición de la lectoescritura. De hecho, hay algunos autores, ¿verdad? Sobre todo autores constructivistas, que hablan de que la lectoescritura se adquiere, no se aprende, que los niños y niñas que están en contextos lectores, ¿verdad?, adquieren, que el ser humano tiene la capacidad de adquirir la lectoescritura y que se activa con este proceso más formal, ¿verdad? Esa es una mirada bien constructivista que a mí personalmente me gusta mucho, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros planteamos estas competencias lingüísticas, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita un niño para poder leer y escribir de manera competente? El desarrollo semántico. Necesita conocer los significados de las palabras, ¿ya? A eso se refiere la activación semántica. Que yo leo, por ejemplo, la palabra llama, ¿ya? Y la puedo leer primero completa o la puedo leer primero separada en sílaba, independiente. Pero cuando yo leo la palabra llama, en el cerebro a mí se me activa más de un significado, ¿verdad? La palabra llama, y ahí está el concepto que yo les hablaba de polisemia, ¿verdad? Se me activa probablemente el animal llama, se me activa llama de fuego, ¿verdad? O se me activa llama del verbo llamar, ¿ya? Entonces, ahí la activación semántica es muy importante para este proceso de comprensión lectora. Pero no solo eso, también la comprensión de la sintaxis
del lenguaje, es decir, de la gramática del lenguaje, de la manera como las palabras se organizan para formar enunciados, ¿ya? Y esta comprensión sintáctica es súper importante. Y cuando hay un texto que no está construido sintácticamente correcto, nosotros tenemos problemas para entenderlo. Cuando el problema de redacción, por ejemplo, tiene que ver con la sintaxis, cuando no se utilizan correctamente los nexos, ¿verdad? Cuando se omiten palabras dentro de las oraciones, cuando se redunda en algunas palabras en un mismo enunciado, nosotros tenemos dificultad. Por eso que la dificultad para comprenderla. Por eso que la sintaxis es importante. ¿Y por qué, digamos, me gusta a mí relevarlo acá? Porque uno de los elementos de las dificultades que todos los niños con TDL tienen, en mayor o menor grado, pero todos los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje tienen problema en la sintaxis del lenguaje, en la gramática. Nosotros, lo que nos dice la evidencia es que todos los niños con TDL tienen dificultades gramaticales. Todos, en mayor o menor medida. Por lo tanto, el proceso de adquisición de acceso a la lectoescritura se le va a dificultar. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que pensar en el trabajo de gramática centrado en los objetivos de aprendizaje. Y por supuesto, sin ninguna duda, la conciencia fonológica. ¿Ya? La conciencia fonológica, esta capacidad que tenemos nosotros de reconocer, ¿ya?, que en nuestra lengua hay unidades, ¿verdad?, que componen las palabras, y no solo reconocerlas, sino que además poder manipularlas. Ahora, la conciencia fonológica, como yo les decía al principio, que está muy de moda y estuvo muy de moda además desde hace algún tiempo, y que no está mal que así sea, yo creo que aquí tenemos que poner algunos paños fríos. ¿En qué sentido? En el sentido de que la conciencia fonológica es algo que se adquiere, no es algo que se aprende, ¿ya? Y yo, ustedes se habrán dado cuenta, soy una persona mayor, ¿ya? Cuando yo entré a la escuela, yo entré directo a primero básico, ¿ya? Y créanme que no hubo ninguna profesora que me hiciera a mí separar palabras en sílabas. Ninguna, nunca, jamás. La señorita Adriana, que se llamaba mi profesora de primero básico, me dijo, ¿cuál es la primera sílaba de la palabra pelota? Jamás de la vida. Y yo aprendí a leer y a escribir. ¿Qué significa eso? Eso significa que la conciencia fonológica se adquiere, nosotros tenemos la capacidad de adquirirla. Ahora, desde este enfoque de la atención a la diversidad, hay algunos niños que tienen mayor dificultad con esto, por lo tanto, los vamos a tener que ayudar. Por eso que en este momento está incluido en los planes y programas de la educación inicial, ¿verdad? Y también posteriormente el trabajo con la conciencia fonológica. Pero que los niños que no tienen ni trastorno de lenguaje, ni trastorno de aprendizaje, esas habilidades las desarrollan solitos, sin ninguna intervención externa, ¿ya? Pero desde esta mirada de atención a la diversidad, es algo que nosotros tenemos que tener consciente. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros podemos dividir el proceso lector en dos dimensiones, ¿verdad? Que son, sin ninguna duda, están interrelacionadas la una con la otra. Por un lado, el decodificar, y por otro lado, el comprender, ¿ya? Los enfoques modernos sobre lectoescritura nos dicen que leer de verdad
significa comprender. Un niño que decodifica y que no entiende lo que decodificó, no está leyendo. ¿Ya? Para decodificar, es decir, traducir estos signos gráficos a sonidos, ¿verdad? Él mira esas grafías, él mira esas letras y dice, ah, llama, y lo traduce a sonido. Para eso yo necesito de la conciencia fonológica, ¿verdad? Necesito conocimiento de los fonemas, conocimiento de las palabras, ¿verdad? Y de las diferencias auditivas que suceden entre las palabras en relación a los fonemas y a las sílabas. ¿Ya? De eso estamos hablando cuando hablamos de la conciencia fonológica. Ahora, para el proceso de comprensión, que está relacionado con asignar significado a esos signos gráficos, yo necesito de la activación semántica, ¿ya? Vocabulario, por supuesto, sin ninguna duda. El léxico acá es muy importante, porque si yo no conozco el vocabulario, voy a tener dificultad para comprender un texto, ¿ya? Pero no solo vocabulario, sino que también estas relaciones léxicas, estas relaciones de significado que se dan entre las palabras, ¿ya? Grande, chico, lejos, cerca. Necesito entender esas relaciones. La categorización verbal, el saber que yo puedo agrupar las palabras de acuerdo a su significado, ¿verdad? Puedo agrupar las palabras, por ejemplo, todas las palabras que pertenecen a la categoría de animales, de frutas, y nosotros nos vamos a dar cuenta que estos elementos, los semánticos, son muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, para los objetivos de aprendizaje del área de ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Ya? Clasificar. Cuando los niños están aprendiendo a clasificar los animales según el hábitat, eso requiere de comprensión de relaciones léxicas, de categorización, por supuesto, que de vocabulario. Y, como les mencionaba yo también, en esta asignación de significado, la organización gramatical es muy, muy importante, ¿verdad? El uso, el manejo, la comprensión y el manejo de los elementos y de las reglas gramaticales para yo construir los enunciados. ¿Ya? Entonces, en el proceso de lectoescritura, no nos centremos solo en la conciencia fonológica, ¿ya? Sino que también pongamos atención en la semántica y en la organización gramatical. Y aquí vamos a empezar con la conciencia fonológica, porque de acuerdo a fundamentalmente a los enfoques teóricos que estamos utilizando nosotros en nuestro país para que los niños adquieran el proceso de lectoescritura, se requiere de la conciencia fonológica, ¿verdad? Como prerequisito. ¿Ya? Entonces, lo que yo quisiera que lo tuviéramos súper, súper, súper claro, que la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística. ¿Qué significa eso? Significa que yo reflexiono, es decir, que hay un trabajo cognitivo, ¿ya? Yo reflexiono sobre los elementos fonológicos, es decir, de los sonidos de las palabras, ¿ya? Entonces, la conciencia fonológica, por supuesto, que requiere de algo perceptual, ¿ya? Requiere que el niño se dé cuenta que ba y pa suenan diferentes. Eso es perceptual, ¿verdad? Pero no, va más allá de lo perceptual, ¿ya? Porque tiene que ver con el hecho de que el niño se dé cuenta también que en la palabra, no sé, batalla, si yo saco la sílaba ba, me queda otra palabra, que es talla, de tallar, ¿verdad? Y eso ya no es perceptual, ¿ya? Eso ya es cognitivo. Entonces, yo las y los invito a que cada vez que ustedes trabajen con ciencia fonológica,
trabajen desde lo cognitivo. Por supuesto que hay una primera etapa que es perceptual, ¿ya? Pero no podemos no llegar a lo cognitivo. Entonces, esta primera etapa perceptual es la que tiene que ver con el reconocimiento de las unidades que componen la palabra, ¿ya? Es decir, reconocer, percibir esas unidades que componen la palabra, ¿no? Y que cuando hablamos de conciencia fonológica hablamos fundamentalmente de dos unidades, ¿verdad? La unidad sílaba y la unidad fonema, ¿ya? Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la unidad sílaba es la primera que adquieren los niños. El manejo, por lo menos el reconocimiento de la unidad sílaba, sucede en etapas de educación inicial, ¿verdad? Antes del primero básico, ya aproximadamente a los 4 años, los niños son capaces de separar palabras en sílabas, aunque uno no se los haya enseñado nunca antes, ¿ya? Y la unidad fonema, ¿ya? Es decir, la unidad sonido, el hecho que yo diga que la palabra batalla tiene 3 sílabas, ba, ta, ya, eso es manejo de sílaba, ¿verdad? Pero para que el niño sea capaz de decirme que la palabra batalla tiene b, a, t, a, y, a, eso no es automático y eso requiere de un contacto con la lectura. El manejo de la unidad fonema requiere de un contacto con la lectoescritura. Si no hay contacto directo o indirecto con la lectoescritura, eso no sucede. Las personas analfabetas, totalmente analfabetas, son capaces de manejar la sílaba. Si yo le digo, mira, yo, por ejemplo, yo voy a separar la palabra mesa y yo digo mesa. Sepárame tú la palabra silla, esa persona me va a decir silla, pero no es capaz de separar la palabra en fonema. ¿Por qué? Porque la sílaba es la última unidad auditiva que el oído humano puede percibir dentro de la palabra, ¿ya? Cuando yo digo mesa, yo escucho dos unidades desde lo perceptivo, me y sa. Yo no percibo m, e, s, a. Yo no lo percibo así con la palabra mesa completa. Por eso que para hacer ese proceso se requiere de la grafía, de la lectura. Y eso pasa por un fenómeno que se llama coarticulación en el lenguaje, ¿verdad? Que es en esta fluidez del lenguaje, ¿ya? La m, la e, la s y la a, cuando se juntan, forman mesa, pero yo no puedo distinguir fonema por fonema, ¿ya? ¿Por qué? Porque los fonemas se coarticulan uno con otro. Y eso yo lo veo clarito cuando yo digo, por más rápido que yo diga los fonemas de la palabra mesa, no me va a sonar nunca mesa. Por ejemplo, miren, m, e, s, a, m, e, s, a, m, e, s, a. Jamás me suena como mesa. ¿Ya? Y eso es debido a la coarticulación. ¿Ya? Entonces, lo primero, trabajar la sílaba y el fonema desde el reconocimiento, pero no solo desde el reconocimiento, sino que de la manipulación. ¿Ya? Es importante que nosotros trabajemos. ¿Por qué? Porque la manipulación de la sílaba primero y del fonema después es la que nos permite a nosotros ese trabajo de metalenguaje, ¿ya? De cognición, de reflexión. Entonces, para trabajar desde lo fonológico, nosotros decimos que vamos a pensar en este lineamiento, ¿verdad? Fonológico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es que el niño pueda lograr una representación de los fonemas y de la organización
del sistema fonológico, lo que nosotros llamamos la representación mental de la palabra, ¿ya? Por supuesto, desde lo semántico, desde el significado, pero no solo desde el significado, porque cuando yo veo, cuando yo voy por la calle y veo una pelota, yo no solo pienso en la pelota como desde su significado, sino que también me represento la palabra pelota, y esto en la escolaridad es aún más relevante, ¿verdad? Y esta representación mental de la palabra tiene un proceso inicial de organización, de percepción, perdón, desde lo fonológico, luego de la organización, ¿verdad?, de esos elementos fonológicos para una posterior producción, ¿no? Entonces vamos a tener que pensar en esos tres procesos, ¿ya? Entonces, percepción, y aquí es donde está lo que yo les digo. Primero, por supuesto, percepción, capacidad de identificar los sonidos, pero no solo de identificar los sonidos, sino que también de identificar los contrastes que se dan, ¿verdad?, en las palabras, dependiendo de si yo uso un sonido u otro sonido. Mesa, pesa. ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes porque cambió un sonido. Ahí hay un contraste, ¿ya? Por lo tanto, desde el lineamiento fonológico, cuando trabajamos la percepción, nos vamos a centrar en la estimulación auditiva para que el niño pueda identificar primero sonidos y reconozca las diferencias entre ellos, ¿ya? Entonces, desde la percepción, ¿qué actividades? Espérenme un poquitito, déjenme ver si aquí está. No me di cuenta que estaba animada. Porque lo que yo quiero hacer hoy día es ponerle palabra a algo que yo sé que ustedes todos hacen y todos hemos hecho cuando trabajamos con ciencia fonológica, ¿ya? Pero vamos a organizar, ¿verdad?, ese quehacer. Entonces, desde el nivel fonológico del lenguaje, ¿verdad?, de este elemento de los sonidos y los sonidos necesarios para formar las palabras, desde la percepción, ¿qué vamos a trabajar? Tenemos que empezar con elementos muy básicos, ¿verdad?, que tienen que ver con las bases de la percepción. Por ejemplo, identificación de patrones de duración, sonidos largos y cortos, ¿verdad? Por ejemplo, acá en sonido, ¿por qué? Porque después nosotros le vamos a hablar al niño de palabras largas y cortas. ¿Ah? Entonces vamos a hablar de duración del sonido, ¿verdad? Sonidos largos y sonidos cortos. El sonido del tambor es un sonido corto, ¡pum!, ¿verdad? El sonido de la trompeta puede ser corto, pero puede ser largo. Y eso mismo nos pasa con los sonidos del habla. Hay sonidos que se pueden prolongar y hay sonidos que no se pueden prolongar. P. La P es un sonido que es corto, que es único, que es explosivo. No puedo prolongar la P, porque si yo trato de prolongar la P, se me convierte en una B, P, no puedo. Sin embargo, la sí puedo, la L sí puedo, la S sí puedo, ¿ya? La ch no. Entonces comenzamos con algo tan básico como eso, para luego poder reconocer la duración o la longitud de las palabras de acuerdo al número de sílabas. Ahora, ese trabajo, ¿verdad?, de reconocimiento de la duración de las palabras de acuerdo al número de sílabas es un trabajo que requiere de desarrollo cognitivo. Los niños pequeños, los niños que aún no han adquirido esa habilidad de separar las palabras en sílabas, si yo le digo, dime, ¿qué palabra es más larga? Y le digo locomotora o tren, el niño me va a decir tren. ¿Por qué? Porque el tren es más largo. ¿Ah? Los niños pequeños
no han separado todavía estos dos elementos de la palabra, que son significado por acá y significante por acá, o al revés. Significante acá y significado, la estructura profunda y la estructura superficial. ¿En qué momento los niños pueden hacer eso? Cuando son capaces de darse cuenta que la palabra locomotora tiene 5 sílabas y la palabra tren tiene una. Ah, y ahí cambia la perspectiva, ¿ya? Pero también en esta etapa vamos a trabajar intensidad y tono. ¿Por qué? Porque intensidad, tono, volumen alto, volumen bajo, tonos graves, tonos agudos, también tiene una relación con los fonemas. ¿Ah? Los fonemas, hay fonemas que son más agudos, hay fonemas que son más graves, ¿verdad? Y el volumen tiene un elemento de la pragmática en relación a en qué momento yo utilizo el lenguaje. Y aquí les puse algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ejemplos de actividades, los instrumentos musicales nos sirven mucho para hacer esta identificación de patrones, ¿verdad? Reconocer duración de las palabras, digo palabras con diferentes números de sílabas y el niño tiene que reconocerlas con golpeteo, etcétera, etcétera. Identificar patrones de intensidad y tono, ¿ya? Tonos altos, bajos, donde el niño, por ejemplo, debe caminar de forma particular, y aquí estamos hablando, lo más probable es de niños pequeñitos, ¿ya? Los niños cuando lleguen a la etapa escolar, ya esto debiera estar consolidado. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, ¿en qué niños vamos a trabajar? ¿En qué niños vamos a hacer nosotros este tipo de actividades? En niños que tienen dificultades, niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. Ok, ¿qué otro elemento tenemos que considerar y no vamos a poder olvidar, porque esto sí es cognitivo, ¿verdad? Es el establecimiento de lo que yo les decía de los contrastes. Es decir, desde las diferencias que surgen o de las diferencias que originan, ¿verdad? Cambios de significado. Entonces aquí ya pasamos solo de lo perceptivo a un trabajo más cognitivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que el niño se dé cuenta que es diferente que yo diga ojo a que yo diga oso. Y ahí lo único que cambia es un sonido, pero cambia totalmente el significado, ¿verdad? Y lo mismo con coro, codo, duda, dura, etcétera, etcétera. El trabajo de contraste es muy, 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 muy necesario para los niños con trastorno de los sonidos del habla. ¿Por qué? Porque los niños con trastorno de los sonidos del habla tienen mucha dificultad en el establecimiento de contrastes, porque ellos se hacen una representación mental de la palabra, ¿verdad? Y esa representación mental es la que guía todo el proceso. ¿Ah? Por eso que es tan importante este trabajo con los niños con esa dificultad. Ok, seguimos con el lineamiento fonológico. ¿Ya? Vámonos ahora a la parte de la organización. ¿Ya? Es decir, la capacidad para ordenar las sílabas y fonemas según la estructura de la lengua. ¿Ya? Y esto es clásicamente conciencia fonológica. Todas las lenguas tienen reglas. ¿Ya? Y nosotros esas reglas no nos las enseñó nadie, la aprendimos de manera incidental. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que en nuestra lengua, y todos ustedes lo saben, que en nuestra lengua, el español, no existen 4 fonemas o 4 sonidos o 4 letras consonantes en una misma sílaba juntas, ¿verdad? Sin una vocal entre medio. Esa es una regla. Nunca nadie me dijo a mí, me lo escribió, pero yo lo aprendí. Por lo tanto, cuando yo empiezo a leer una palabra que empieza con L y después viene la S y después la R y después la G, yo digo, esta palabra no es de mi lengua. ¿Ya? Eso es conciencia fonológica. Yo no sé si alguno de ustedes conoce lo que es la jerigonza.
¿Alguien sabe lo que es la jerigonza? José está moviendo la cabecita, me dice que sí. Abran el micrófono nomás, cuéntenme. En lo personal, no, desconozco. Excelente, ya. ¿Alguien sabe? José, ¿sabes? Es como una lengua difícil de entender. ¡Yay! ¡Wow! ¿Alguien ha hablado alguna vez en jerigonza? Jerigonza, efectivamente, José, ahora se usa para Sí, una lengua difícil de entender. ¿Quién dijo sí? no, pues Yo, Sepe, Jenny. Ya. yo también. Excelente. Para hablar en jerigonza, por ejemplo, la palabra pelota, si yo la quiero decir en jerigonza, yo digo Pepe Lopotapa. ¿Ya? Eso lo hacía yo cuando yo era chica. Eso lo hacía yo con mis compañeras del colegio para que la otra, la más chica, que todavía no podía separar las palabras en sílabas, no me entendiera, no me entendiera, ¿verdad? Y la jerigonza tiene una regla. Se separa la palabra en sílaba, se interpone después de cada sílaba, se pone otra sílaba, se repite la sílaba, pero que empieza con la consonante P y sigue con la vocal de la sílaba original. Nada de eso a mí me lo enseñaron, yo lo aprendí. Eso es pura conciencia fonológica. Poder hacer eso, Pepe Lopotapa, Capa Mapa, no sé, pues Vapa Sopo, etcétera, etcétera, es tener conciencia fonológica. ¿Ya? Y eso es un trabajo cognitivo. Nosotros usamos harto las jerigonzantes. Ok, entonces, estimulación de la conciencia fonológica, trabajando, como les decía yo, estas habilidades de reflexión. En los niños de educación inicial vamos a trabajar fundamentalmente con la sílaba, ¿ya? Y vamos a trabajar con el fonema cuando haya un acercamiento a la lectoescritura. Pero a los niños preescolares no tendríamos por qué obligarlos a reconocer fonema inicial de las palabras, porque no les corresponde todavía por desarrollo. Por lo tanto, cuando yo veo que en kinder se está trabajando, y se los digo porque son las experiencias que yo tuve, las pobres educadoras de párvulo, cuando yo trabajaba en el proyecto de integración sufrían mucho conmigo, porque yo llegaba a la sala y me decían, los niños ya reconocen fonema vocal inicial. Entonces, ¿con qué letra comienza la palabra avión? Y los niños decían A. ¿Y con cuál comienza la palabra elefante? Y los niños decían E. Ok, le decían ya. Me dice, los niños reconocen fonema vocal inicial. Perfecto. Y yo, mala de adentro, le preguntaba a los niños, ¿y con qué letra comienza la palabra alto? Y los niños, ¿qué me decían? Al. Esos niños no estaban reconociendo fonema inicial, estaban reconociendo sílaba inicial, porque la palabra avión comienza con la sílaba A, que coincide con el fonema vocálico, ¿verdad? ¿Dónde se empiezan a complicar los niños? Cuando encontramos con palabras como indio, alto, oscuro, esperanza, ahí ya se confunde. ¿Ah? Entonces, ojo, está bien trabajar fonema inicial de la primera sílaba, está bien trabajar avión, elefante, iglú, uva, oso, pero teniendo súper claro que lo que está trabajando ahí es sílaba inicial, ¿ya? Que da la casualidad que esa sílaba tiene un solo fonema, que es vocálico, porque en nuestra lengua no existen sílabas solo con fonemas consonánticos, ¿ya? Siempre hay una vocal, ¿ya? Y luego los escolares, o cuando el niño ya esté frente a la lectoescritura, de manera formal o informal, o a la grafía, ahí podemos empezar a trabajar el fonema, porque recién ahí es cuando va a poder hacer ese link entre esta cosita sí, esas tres guatitas
suena y que esas tres guatitas, cuando se junta con esta otra letra, que lástima que no tengo pizarra, cuando se junta con esta que es A, suena todo eso junto, suena ma. Eso los niños con trastorno de los sonidos del habla tienen mucha dificultad para poder entenderlo, que con la con la A suena ma. Nosotros teníamos una chiquitita que nos decía que no, que la con la A sonaba A, y la con la E sonaba E. Tuvimos que trabajar mucho para que ella pudiera lograr esa coordinación entre esos dos elementos. ¿Ya? Entonces, y aquí yo lo que les presento es un cronograma, ¿verdad? Desde dónde empezar y cómo ir avanzando. Algo súper importante para que no nos confundamos. La conciencia fonológica tiene dos dimensiones. Por un lado, la conciencia silábica y la conciencia fonémica, es decir, la conciencia de sílaba y la conciencia de fonema. Ambas son conciencia fonológica, las dos, tanto la de sílaba como la de fonema. A la conciencia de fonema se le llama conciencia fonémica. Entonces, empezamos con segmentación silábica. Eso es lo primero que tiene que hacer un niño. Si un niño no segmenta, no va a poder reconocer ni sílaba inicial, ni final, ni medial, no va a poder manipular, ¿verdad? No va a poder reconocer los sonidos vocálicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre comenzamos con la segmentación y nunca nos olvidamos de la manipulación, la inversión de palabras. Hay niños que son, y aquí es donde está lo que yo les digo, esta primera parte de reconocimiento, esta segunda parte de manipulación y la diferencia desde lo cognitivo que hay entre los dos. Hay muchos niños que son muy hábiles en las tareas de reconocimiento, ¿verdad? Porque se les ha estimulado mucho, se les ha adiestrado mucho, pero que tienen muchas dificultades con la manipulación. ¿Ah? Y la manipulación es necesaria, porque la manipulación me sirve a mí para formar nuevas palabras. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hacemos con sílaba al inicio, lo hacemos después con los sonidos o con los fonemas. ¿Ya? Y las clásicas tareas de reconocimiento. ¿Ya? Segmentar, reconocer palabras que tienen las mismas sílabas, colorear, contar. ¿Ah? Yo esto se los paso rápido porque yo sé que ustedes lo hacen, pero yo quería poner énfasis en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, ¿verdad? Reconocimiento de sílaba, perdón, esto es reconocimiento de fonema, ¿verdad? Reconocimiento de fonema inicial, ¿verdad? Aquí está abeja y avión, que esto es fonema y sílaba, en cambio esto no. Casa, cuna, ¿verdad? Esto es reconocimiento de fonema inicial. Estas son tareas de reconocer. ¿Ya? Tareas de manipulación. Por ejemplo, inversión silábica. ¿Ya? Si yo doy vuelta la palabra, ¿qué palabra me queda? Primero, ¿me queda o no me queda una palabra si yo la doy vuelta? La inversión silábica. Empezamos con inversión silábica de palabras de 2 sílabas y vamos, yo les diría llegar hasta las de 3 sílabas, que requiere de mucha concentración y de mucho manejo. De las sílabas, porque si yo les dijera por ustedes, por ejemplo, sin que ustedes lo estuvieran leyendo, que me dijeran al revés la palabra caballo, tendrían alguna dificultad. Hay que hacer ahí un proceso. Por ejemplo, en la palabra caballo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero tengo que hacerme la representación mental de caballo. Y después, lo que tengo que hacer, tengo que recurrir a mi memoria de trabajo para empezar de atrás para adelante. Yo, vaca, ¿verdad? Y eso es complejo, eso es muy complejo.
Pero otra tarea de manipulación, ¿ya?, es la omisión de sílabas dentro de las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, si a casado yo le quito la palabra do, ¿me queda otra palabra o no me queda otra palabra? ¿Ya? Y omitimos sílabas iniciales, omitimos sílabas finales, omitimos sílabas intermedias, ¿ya? Es un trabajo. Cuando los niños son capaces de hacer esto, yo digo, el niño tiene conciencia de fonema. Cuando el niño es capaz de manipular, ahí yo tengo la certeza de que él hace el proceso de reflexión, el proceso metafonológico. Tarea de manipulación de fonemas. Cambio de fonema para formar nuevas palabras. Si a la palabra bota yo le cambio el primer sonido y le pongo una g en vez de una b, ¿qué palabra me quedará? Gota, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si a la palabra brazo yo le quito la d, ¿qué es lo que me queda? Y aquí esto es oral, ¿eh? No estamos con la escritura porque aquí podríamos tener conflicto en relación a la grafía, ¿verdad? De la B alta y la V. ¿Ya? Siempre la conciencia fonológica yo la voy a trabajar primero desde la oralidad. ¿Ya? La conciencia fonológica es una tarea oral. El niño lo tiene que lograr sin el apoyo. Yo para el trabajo me apoyo de la lectoescritura, pero para yo tener la certeza de que el niño lo hace como proceso de reflexión, tengo que hacerlo de esta manera, sin el apoyo de la grafía. ¿Ya? Y yo aquí les puse dos referencias, que son dos referencias que nosotros hemos utilizado, nosotros los fonoaudiólogos los utilizamos y que yo los recomiendo. ¿Por qué? Porque tienen buen sustento teórico, están bien elaborados, son buenos materiales. ¿Ya? El primero es un libro que es un programa integrado de conciencia fonológica y vocabulario, los dos elementos, ¿ya?, que a mí me parece muy, muy interesante, un libro escrito por una fonoaudióloga, Zulema Barbieri, Carmen Julia Coloma, que es lingüista, y Carmen Sotomayor, que es educadora diferencial, y otras chicas que son educadoras diferenciales también. ¿No? Entonces tiene la mirada no solo desde lo lingüístico fonoaudiológico, sino que también desde lo pedagógico. Y el típico jugando con los sonidos, que es un muy buen material, está muy, muy bien graduado, son varios, ¿verdad? Y se puede conseguir relativamente fácil. ¿Ya? Entonces, no olvidar el trabajo cognitivo que implica la conciencia fonológica, ¿ya? Esta reflexión, ¿ya? No solo lo perceptivo de darse cuenta auditivamente, ¿verdad? Sino que de poder manipular en la mente. Entonces volvemos a nuestros objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El primer objetivo de aprendizaje, reconocer que las palabras son unidades de significados separadas por espacios en el texto escrito. ¿Qué es lo que yo voy a requerir en ese primer objetivo de aprendizaje? Primero, un elemento semántico, ¿verdad? Es decir, vocabulario, ¿ya? Manejo del vocabulario, asignar significados a esas palabras y, por lo tanto, reconocer la estructura superficial y la estructura profunda. Para eso, el niño se tiene que dar cuenta que cuando yo digo la casa es grande, todo suena como una sola palabra, ¿verdad que sí? No hay espacios entre las palabras. Para que el niño pueda escribir esas 4 palabras separadas, tiene que tener conciencia de que la es una palabra
casa es otra palabra, es otra palabra, y grande es otra palabra. ¿Ya? Entonces, este elemento de la conciencia de palabra o de la dificultad de la conciencia de palabra es lo que algunos autores dicen que explica lo que se presenta en algunos niños con dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, sobre todo la escritura, que es la escritura en carro, ¿verdad? El niño que escribe y no separa las palabras. Con ese niño lo que hay que hacer es trabajar la conciencia de palabras. Ya, mira, la casa es grande, ya, la es una palabra, porque yo puedo decir la casa, yo puedo decir la mamá, yo puedo decir la mano. Ah, ¿verdad? No, la casa no es una sola palabra, son dos. Porque yo puedo decir también la casa, pero también puedo decir mi casa, tu casa, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo, ¿ya? Con el cual nosotros vamos a tener que comenzar desde la conciencia para, vuelvo atrás, este objetivo de aprendizaje, ¿ya? Los niños sin dificultades lo aprenden de manera incidental. Los niños con dificultades, en los niños con dificultades vamos a tener que explicitarlo. ¿Ya? Entonces, el vocabulario y el léxico, ¿ya? Que es lo primero que vamos a trabajar en relación a este objetivo de aprendizaje. Significados, conocimiento que yo tengo del mundo, ¿verdad? Yo cuando trabajo el vocabulario léxico, y cuando estoy trabajando pensando en este objetivo de aprendizaje, tengo que dejarle claro al niño que hay algo que es el significado, el conocimiento que tengo del mundo, y otra cosa es el significante, que es la palabra que representa a ese significado, ¿verdad? Por ejemplo, esto que está acá, verdecito, con troncos, ¿verdad? Esto es significado. Y esto que está acá es el significante, bosque. Entonces, vamos, el niño va a aprender, ¿verdad? Que este significado se llama bosque, pero podría ser bosquecito, podría ser árboles, ¿verdad? Podría ser, si es un poquito diferente, selva, etcétera, etcétera. ¿Ya? Girda levantó la mano, sí, dígame. Y para avisarte que nos quedan 15 minutos para que puedas ahí hacer la revisión del tercer objetivo y podamos dar paso a algunas preguntas que puedan tener nuestros asistentes, ¿te parece? Ok, Girda, gracias. Oh my gosh, para variar me voy a quedar corto de tiempo. Ya, pero no importa. Puedo hacerlo de nuevo cuando usted quiera. Ya, vocabulario vamos a tener que elegir en relación a la complejidad, por supuesto, acorde a la edad, siempre respondiendo a las necesidades curriculares, ¿verdad? Utilicemos el vocabulario que el niño va a utilizar en esa unidad de aprendizaje. No nos olvidemos de no trabajar solo sustantivo. Tenemos una gran tendencia a trabajar sustantivo y se nos olvidan los verbos, adjetivos, preposiciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Relaciones léxicas. ¿Ya? Esta relación, este vínculo que existe entre las palabras, ¿verdad? De acuerdo a su significado, aumentar las asociaciones que se dan y el trabajo de analogías, ¿verdad? Es el clásico trabajo de relaciones léxicas, juego de semejanza y diferencia, buscar absurdos verbales, ¿verdad? Cada uno buscar una palabra que tenga relación con otra. Las adivinanzas también son interesantes para el trabajo de las relaciones léxicas. Y esto es lo que nosotros solemos hacer, ¿verdad? Analogía, partes del cuerpo, categoría, sinonimia, antonimia, vamos a necesitar eso. Inferencias, importantísimo, ¿verdad? Es decir, esta capacidad de buscar información previa, buscar conocimientos previos para yo construir nueva información. La capacidad de inferir es absolutamente necesaria para entender, ¿ah? Para inferir lo que se está leyendo. Sentidos figurados, ¿verdad? Sentidos figurados para algunos niños con trastorno del lenguaje es difícil de entender, ¿verdad? Porque
hay una estructura superficial que dice una cosa, pero hay otra estructura profunda que dice otra, ¿verdad? Como corazón roto, estoy muerto de hambre, etcétera, etcétera. Aquí los niños, por ejemplo, con la condición del espectro del autismo tienen muchas dificultades en entender esto. Ok, aquí yo incluí este objetivo de aprendizaje, escribir oraciones completas para transmitir mensajes. Complejo. Y aquí vamos a hablar del lineamiento morfosintáctico, ¿ya? Es decir, el trabajo orientado a la comprensión y expresión de estructuras y reglas gramaticales, ¿ya? Vamos a hablar primero la comprensión, ¿ya? De enunciados e instrucciones de diversa complejidad, cosas como muy simples, ¿cuál es tu comida preferida? Levanta los brazos y abre las piernas, tápate los ojos, a algo más complejo, ¿verdad? Como esto que está acá, el perro blanco con manchas negras está adentro de la caja. ¿Ah? Vamos a trabajar comprensión, vamos a trabajar longitud de los enunciados, ¿verdad? Complemento directo, y aquí viene la gramática. Si vamos a trabajar, y esto yo siempre lo digo cuando hablo de los niños con TDL, si vamos a trabajar con niños con TDL, tenemos sí o sí que manejar la gramática. No podemos no manejar la gramática porque ahí es donde está el núcleo de la dificultad de estos niños, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la longitud y de la estructura, complemento directo, complemento indirecto, circunstancial, etcétera. El uso de elementos gramaticales, es decir, aquellas palabras que no tienen un valor desde el significado, ¿verdad? Sino que tienen un valor gramatical, que tienen valor en relación a las palabras con significados, como la mamá, como es, o sea, como la, perdón, como él, como su, adquieren significado dependiendo de las palabras que los acompañan. ¿Y qué palabras son esas? ¿Verdad? Adjetivos, pronombres posesivos, ¿ya? Que tienen un valor gramatical, pero también tienen un valor semántico. Mío y tuyo son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Pero mío, dependiendo del otro contexto, o ese o este va a variar, ¿verdad? Va a variar su significado. Artículos indefinidos, definidos, artículos indefinidos son muy difíciles para los niños con TDL. Por lo tanto, los vamos a tener que trabajar. ¿Y por qué? Porque esto nos van a dar las claves en relación a las concordancias de género y número, que es una de las dificultades de nuestros niños con TDL. Por supuesto, las preposiciones, que son las que le dan coherencia y cohesión, ¿verdad?, a los discursos y a los textos. Interrogativos y relativos, qué, quién, cómo, todo esto es trabajo del lineamiento morfosintáctico. Ahora, no lo podemos separar de la semántica, del significado, ¿verdad?, pero fundamentalmente gramatical. ¿Ya? Conjunciones y nexos, ¿ya? Adverbios, por supuesto, aquí, allá, antes, después, que también tienen un componente o una estructura básica gramatical, pero por supuesto tienen también una dimensión semántica, ¿verdad? Yo acá, para construcción de enunciado, les hago una recomendación. Este material de trabajo es de un logopeda español que se llama El Tren de Palabras, que es un muy buen material para trabajar construcción de enunciados. Y por último, ya ahora sí el último objetivo, te lo prometo, Girda. Imagínense ustedes lo que es esto, escribir creativamente narraciones. Ay, pobres mis niños con TDL. Para eso necesitan del discurso narrativo, ¿verdad? De este puente, de este organizador de la experiencia humana. Las habilidades narrativas son predictoras del rendimiento académico, sin ninguna duda. ¿Ya? Aquí está definido lo que es una narración, ¿verdad? Como este relato ordenado de eventos. Y yo les recomiendo este enfoque, el enfoque de Flip N, que es un programa
desarrollado por estos autores, Gilliam y Gillan, que usa los organizadores gráficos, ¿ya? Usa estos signos, ¿verdad?, para poder trabajar la gramática de las historias con los niños, ¿no? Entonces, usa este tipo de organizadores, ¿verdad? Y en base a esto va estructurando los relatos. Perdón. ¿Y por qué lo usa? Porque apoya, por supuesto, el proceso de memoria. Es uno de los grandes problemas de la narración, es la memoria. Entonces esto les da a los niños pistas visuales. Ahora, pueden usar estos mismos organizadores gráficos o ustedes se pueden construir sus propios organizadores gráficos, ¿verdad? Entonces, empezamos con relatos desde lo oral. El niño estaba en su pieza y de pronto se cortó la luz y se asustó mucho, pensó qué podía hacer y llamó a su mamá. Ella vino y prendió la luz de la pieza. Entonces yo voy organizando primero oralmente, ¿verdad? Y una vez, para que un niño sea capaz de escribir una narración, primero la tiene que hacer oral, si no, no va a ser capaz, ¿ya? Entonces lo hago primero de esa manera y luego lo llevo a la lectoescritura. En resumen, trabajo lingüístico en beneficio del aprendizaje, el lenguaje como una función cognitiva, ¿verdad? Y lo que yo les decía, miren, aquí yo puse objetivos de aprendizaje, incluso de educación física. Así que hasta para la educación física uno necesita el lenguaje. Ciencias naturales, historia y geografía, ni pensarlo. Caracterizar, clasificar, describir, todas esas son habilidades del lenguaje que necesitan de todos los elementos que vimos nosotros, gramaticales, semánticos y fonológicos. ¡Yay! Muy bien, muchas gracias, Rebeca. La verdad es que ahí Esperemos. estamos recibiendo los comentarios de tan interesante exposición, ¿verdad? Que nos lleva a la disciplina específica, a lo que es el abordaje y la intervención precisamente del lenguaje y desde el desarrollo de estas habilidades metalingüísticas tan relevantes en los párvulos, especialmente en las escuelas de lenguaje. Ha sido muy interesante escucharte. Muchísimas gracias. Con esto Muchas quisiéramos gracias. también dar paso a alguna de nuestras participantes para poder realizar alguna pregunta, si es que hubiera alguna inquietud. Además de todos los agradecimientos, ¿verdad? Donde las personas comentan, ¿verdad? Lo excelente de tu exposición, Rebeca. Muchas gracias. Vemos que hay estudiantes aquí también, exalumnas tuyas, linda profesora, así igual que siempre, probablemente alguien que ha tenido ya, ¿verdad?, la experiencia de ser tu estudiante, así que muy bien. Lindas, preciosas, preciosas, mis alumnas. ¿Alguna duda, chicos y chicas, que tengan o algún comentario que quisieran hacer? ¿Les hace sentido esto que hemos revisado el día de hoy? Quiero escucharlos, escucharlas. José, ya, vamos, que yo me acuerdo de el webinar anterior, usted estaba ahí también. Sí, sí, este webinar estuvo igual lo mejor que el anterior. Ya no sé cuál fue mejor, porque los dos me encantaron, me encantaron. Bueno. Yo quería comentarte y pedirte una especie de consejo y un comentario al respecto, que tú me comentes cómo hacerlo. Mira, nosotros tenemos ya el segundo, este año hemos ganado un segundo fondo sobre interacciones educativas en la sala de clase. Interacciones entre profesores y estudiantes mediadas por el lenguaje. Ok. Cuando analizamos el concepto, el componente lenguaje, vimos que lo restringimos tanto, lo comprimimos tanto, que perdimos la capacidad de mirar otros elementos constitutivos de la manera en que los niños se expresan dentro de la sala de clase. Ahora, dicho esto, y que eso también lo tenemos en discusión, lo
lo que nos pareció interesante al leer los datos, los primeros datos, las primeras observaciones de cámara y las primeras conversaciones con los profesores y con los estudiantes, nos dimos cuenta de que nos faltaban ciertos elementos por comprender, elementos que tú mencionaste acá, y me hicieron pero un clic así, Rebeca, un tremendo clic, y que tiene que ver con esta triada entre... esta triada que interactúa también, que genera un espacio de interacción, ¿cierto? Entre lo semántico, entre la comprensión sintáctica y la conciencia fonológica. Te fijas, de cara a la transferencia de información. Entonces, nosotros de repente decíamos, le preguntamos al niñito, ¿ya entendiste lo que quiso decir el profesor? Sí, no, respuesta súper acotada. ¿Cómo podemos hacer para poder construir mejores respuestas? Sé que de repente a cierta edad es complicado, pero ¿cómo se puede hacer para construir mejores respuestas? O digamos, cooperarle al niño para que construya mejores respuestas con el propósito de que nuestro propósito es de que los procesos de transferencia de información en la sala de clase realmente se conviertan en conocimiento que emerge en el estudiante. Y ahí, yo, de verdad que cuando lo dijiste, yo dije, te tengo que preguntarle esto porque van a ser 4 años. Maravilloso, José, porque la pregunta que tú haces es una pregunta vital. Es una pregunta vital. ¿Cómo hacemos para construir mejores o más elaboradas respuestas o mejores respuestas? Yo te lo voy a decir, o sea, a ver, no es la receta, pero me gustaría mucho que reflexionaran en cuáles son las preguntas que le están haciendo a los niños, po. Si la respuesta va en relación. Si a mí alguien me dice, ¿entendiste? Yo tengo 2 opciones. Sí, no, nada más. Dicotómico, nada más. Exactamente. Por lo tanto, y ahí yo les sugiero que se basen en los modelos psicogenéticos de aprendizaje de la lectoescritura. Básense, no sé si han leído a Emilia Ferreiro, a Ana María Kaufman. Ellas, por supuesto, que toman muchas bases de la psicología y de los planteamientos de Piaget en cuanto a desestabilizar a los niños. Piaget nos dice que uno aprende cuando alguien lo desestabiliza y uno tiene que buscar, ¿verdad? Ahí cómo estabilizar. Y ahí viene el proceso de aprendizaje, constructivismo puro. Y ellas basan mucho lo que hacen en relación a las preguntas. ¿Cuáles son las buenas preguntas? Entonces, yo te diría, en vez de por dar solo un ejemplo, ¿entendiste? ¿Sí o no? Preguntarle, por ejemplo, dime 3 palabras de lo que tú hayas entendido de lo que vimos, ¿ya? O hazme 3 dibujos, porque tú tienes toda la razón. La comunicación no es solo lenguaje verbal, ¿ya? Es también lenguaje no verbal, pero no solo eso, es también actitud, ¿verdad? Es proxemia, es como yo me acerco al niño, es el volumen e intensidad de la voz. ¿Entendiste o no entendiste? Es bien diferente que decir, ¿entendió? Es muy diferente, ¿verdad que sí? Entonces hay que fijarse en todos esos elementos. Yo les diría que hagan análisis pragmático, ahí hay que hacer análisis pragmático de las emisiones de los adultos también. Sí, José, dime. Es que justamente eso, Rebeca. Nosotros, por ejemplo, observamos la sala de clase y vemos cómo lo hace el profesor. Nosotros cuando le consultamos al estudiante es porque rescatamos ciertos episodios clave en la sala de clase que nos pareciera interesante conversar con el estudiante, pero ¿qué preguntas le hacemos para poder tratar de comprender qué sucedió ahí? ¿Te fijas? Generamos mapas de calor para las salas de clase, tratando de mostrar dónde se movía el profesor, y el profesor muchas veces los espacios de calor más intensos estaban junto a los estudiantes que con NEO, con barrera para el aprendizaje. Entonces, igual hay temas que se cruzan. Muchas gracias por la intervención, querido José, y muchas gracias también, Rebeca, por haber aceptado esta invitación y haber participado con nosotros en esta ponencia tan relevante y tan significativa, especialmente para la disciplina
de aquellas personas que trabajamos en atención a la diversidad. Muchas gracias nuevamente por esta participación, agradecidas también por todos los participantes que hemos tenido hoy día, por los empleadores, por los egresados, por los centros estratégicos, por todos quienes han acompañado a la Facultad de Educación en esta quinta versión de la Escuela de Verano. Muchísimas gracias nuevamente, Rebeca, y muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos y todas, y yo encantada de seguir colaborando con ustedes y de compartiendo, ojalá, en un futuro de manera presencial. Me encantaría. Sí, vamos para allá. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.